Bitcoin ha roto claramente los $100.000 y en este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin para entender en qué nos tenemos que fijar a partir de las próximas horas y qué podemos esperar del mercado de las criptomonedas de cara a los próximos días. Bueno, antes de ir a por el análisis técnico puramente hablando, quiero tratar un par de métricas o de datos para ubicar simplemente el punto en el cual nos encontramos y poder determinar qué es lo que podemos esperar de los próximos días, al menos estructural o cíclicamente hablando. Nos encontramos en un punto en el cual el contexto, como siempre, es importante, el contexto siempre afecta de alguna forma. Y si bien es cierto que el precio, una de las bases del análisis técnico, determina que lo descuenta todo, es decir, lo que vemos en un gráfico, en este caso de Bitcoin, ya descuenta todo. Descuenta el contexto económico, el contexto fundamental, el contexto político, el contexto en todos los ámbitos. Siempre hay que, de alguna forma, compaginar las dos tipologías de análisis para ver la diferencia entre el largo, medio y el corto plazo. Entonces, históricamente hablando, los años halving han sido años alcistas. ¿Es el año más alcista de Bitcoin el año halving o electoral, ya que el año electoral en Estados Unidos coincide con el halving? No, el año históricamente más alcista siempre es el año posterior al halving. Sin embargo, los halvings son años que dan buenos resultados. Actualmente tenemos un año en el cual hemos tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses cerrados en positivo. Este mes de diciembre está aún abierto, estamos por el buen camino, pero sigue abierto. Y hemos tenido 1, 2 y 3 meses negativos. Vamos a comparar este año con los anteriores años halving, como por ejemplo el año 2024, donde vivimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses en positivo y 1, 2, 3, 4 meses en negativo. Un mes más en negativo que este año 2024. En el año 2016, por ejemplo, vivimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses en positivo y, como resta, 4 meses en negativo. Y en el año 2012 vivimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meses en positivo y solo 2 en negativo. Es normal y es habitual. Hemos visto cómo el precio de Bitcoin poco a poco ha ido calmándose de cara en la medida en la cual ha ido avanzando, ha ido siendo menos volátil, independientemente de que sigue siendo altamente volátil. Y esto lo podemos ver sencillamente de este modo, y es poniendo encima de la mesa todos los ciclos alcistas. Si ponemos el ciclo alcista 1, 2, 3, 4 y el quinto, que es el actual, ¿qué es lo que vemos? Vemos, punto número 1, que cada vez el ciclo alcista ha sido menos alcista. El número 1 llegó a un ROI máximo de por 583, el número 2 llegó a un ROI de 417, el número 3 llegó a un ROI de 97, el número 4 llegó a un ROI de 95 y ahora actualmente estamos en un ROI de 6.47. Así que de entrada vemos que esa regla es así, es correcta. En la medida en la cual Bitcoin ha ido asentándose más en la sociedad, en la inversión, en diferentes plataformas e incluso en diferentes entidades que invierten en Bitcoin, el retorno ha sido menor. Pero además hay otra característica y es que el ciclo siempre ha ido siendo cada vez más largo. El ciclo número 1 llegó a un punto, el ciclo número 2 llegó más, el número 3 llegó un poquito más, el número 4 llegó un poquito más y el número 5 es el actual. Ya podemos comprobar que pues ahora mismo se encuentra en mitad de camino, pero si seguimos con esta estadística será más duradero que el ciclo número 4. Entonces, ¿esto por qué lo comento? Lo comento porque es normal que veamos que en el año 2012, siendo un halving, solamente hubiera 2 meses en negativo y 10 meses en positivo. Y en cambio, los siguientes halvings, el 16, el 20 y el 24, se están equilibrando más. Esto es el punto número 1, con lo cual ya podemos esperar que, obvio, es fácil decirlo, ¿no? A diciembre, que este año sea alcista y termine siendo un buen año. Pero vamos a enfocarnos en lo que nos espera de año. Bien, quedan pocos días de diciembre, quedan 3 semanas aproximadamente, un poquito más. E históricamente hablando, independientemente del contexto, Bitcoin lo que ha vivido son últimos trimestres claramente alcistas. Yendo directamente o empezando primero por los últimos trimestres de los años halving, vemos que en el año 2020 tuvimos los últimos 3 meses muy alcistas. Vimos que en el año 2016 tuvimos los últimos 3 meses también bien alcistas
Y vimos que en el año 2012 tuvimos unos últimos 3 meses no tan alcistas, pero claro, veníamos ya de unas subidas anteriores bastante claras y contundentes. Y como podéis ver, pues los meses bajistas fueron un 13% abajo y un 10% abajo. Nada que ver con, por ejemplo, el 24,92% abajo del año 2020 o pues otros meses bajistas, perdón, que hemos tenido en otros momentos, ¿no? Con lo cual, los últimos 3 meses, en términos generales, tienden a aprovechar esa corriente alcista. Y dentro de ya los últimos 3 meses, podemos ver que el mes de diciembre es un mes que es claramente alcista. Lo mínimo promedio del mes de diciembre de todos los años, teniendo en cuenta los meses positivos y los meses negativos, que también lo ha tenido, es una subida del 10,3%. ¿Es el mejor mes históricamente hablando? No. Sin embargo, es un mes mejor que el de julio, mejor que el de junio, muy similar al de mayo, muy similar al de marzo, mejor que el de enero. Es decir, es un mes que, estadísticamente hablando, siempre se posiciona por encima de la media. Esta estructura o este dato de los últimos trimestres lo podemos ver un poquito mejor aquí. Si ya sacamos o ponemos encima de la mesa los trimestres sumando los 3 meses. Fijaros, actualmente el último trimestre de este año 2024 está dando un rendimiento del 62,92%. Si lo comparamos con otros años, podemos ver que no desentona demasiado, ni para bien ni para mal. Obvio, como siempre, hay años negativos, hay meses negativos. De hecho, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 meses en negativo. Sin embargo, este mes de diciembre es, históricamente hablando, perdón, este último trimestre es, históricamente hablando, el segundo mejor trimestre de Bitcoin. El mejor trimestre, históricamente hablando, es el segundo trimestre, no solo por la cantidad de meses positivos, sino por el promedio de estos meses. Un paréntesis, hay que tener en cuenta que en el segundo trimestre del año 2011 el precio de Bitcoin subió un 2084%, con lo cual esto eleva la estadística, ¿no? Estoy seguro que si quitáramos este mes de aquí o este trimestre de aquí, esto se equilibraría mucho más e incluso podríamos llegar a ver que el último trimestre, históricamente hablando, es realmente el más alcista, ya que no tenemos ninguna animalada absoluta en este caso. Bueno, tenemos un 384%, un 473%, que sí, es cierto, son meses muy elevados, pero hemos visto grandes meses también, como por ejemplo en el primer trimestre del año 2013 subimos un 580%, con lo cual el mes de diciembre, con los datos en la mano, es el último trimestre, perdón, con los datos en la mano, es el segundo trimestre más alcista y actualmente está claramente o muy claro por encima del promedio de los anteriores trimestres, independientemente de cuál sea el trimestre del año. Además, si tenemos en cuenta esta comparativa con los propios halvings, podemos ver que en el año 2020 se subió un 169%, fue el trimestre más alcista. En el año 2016 se subió un 58,91%, estuvo empatado con el segundo trimestre, y en el año 2012 sí que es cierto que se subió un 8,94%. El año 2012 ya hemos comprobado aquí que en cuanto al final de año fue flojito, pero independientemente de ello se sitúa en cuanto a promedio bastante bien respecto a los demás meses y a los demás años, ¿no? Este año, el último trimestre, ya lleva un 62,92%. Si la tendencia sigue, si la estructura alcista sigue de cara a lo que resta de año, que como digo son solo 3 semanas, sin ninguna duda nos podemos poner por encima de sobras del primer trimestre de este mismo año, cumpliendo esa especie de regla en la cual el último trimestre, no solo históricamente hablando, sino de los años halving, es el trimestre más alcista. Ahora bien, ¿podemos esperar ese desempeño? ¿Podemos esperar ese movimiento alcista de cara a lo que resta de diciembre y con lo cual lo que resta de año? La respuesta es sí. Aquí tenemos un gráfico en el cual comparamos el rendimiento de Bitcoin, el ROI, no desde el mínimo de un mercado bajista. No es coger el mínimo del mercado bajista y medir el rendimiento, es directamente medir el punto exacto en el cual hay un halving y medir ese rendimiento. Podemos ver que, haciendo un poquito de zoom,
En el momento en el cual vivimos un halving, lo primero que ocurre con Bitcoin es un movimiento horizontal que termina tendiendo a la baja de alguna forma. En algunos años, como por ejemplo en este ciclo, hemos roto el ROI a la baja, en el ciclo número 2 también lo hemos roto a la baja y en el ciclo número 3 lo hemos roto directamente al alza. Pero podemos ver que hay un movimiento horizontal claro justamente después de que ocurra un halving. Ahora bien, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Pues que claramente tendemos al alza, y esto ya lo hemos visto literalmente aquí, analizando mes a mes, a grandes rasgos, lo que estaba ocurriendo. Pero vamos a focalizarnos en el punto o en la fecha actual en comparación con los anteriores ciclos. Pues bien, en los anteriores ciclos, fijaros que en el día 229 post-halving, ya vamos a llegar a un año después del halving, pero bueno, aún nos quedan unos días. En el día 229, después del halving, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto que hemos estado viniendo de un movimiento ascendente. Tanto la línea amarilla o naranja como la rosada o roja como la verde a secas, en esta etapa del ciclo, 230 días post-halving, hemos estado formando un movimiento ascendente, movimiento alcista. Movimiento que va rompiendo niveles anteriores con más o menos resistencia, con más o menos corrección, pero que tiende al alza. Y esto lo alarga, fijaros, día 229, pero lo alarga un poquito más. En el ciclo número 2 lo alarga hasta el día 238. En el ciclo número 3 lo alarga hasta el día 242. Es decir, lo alarga aproximadamente unos 15 días más, serían un par de semanas más desde el punto actual, formando ese movimiento ascendente. Y termina iniciando un movimiento correctivo un poco más claro, tanto en el ciclo número 3 como en el ciclo número 2. Aquí podemos ver, voy a hacer un poquito de zoom para ver un poco de lo que estoy hablando. Fijaros, tenemos todas las líneas subiendo, la verde también, la de color rojo, la de color naranja, y un poquito más tarde de esa subida en la cual se encuentran todas y cada una de las líneas o de los ROIs o de los rendimientos o de los ciclos, llamadlo como queráis, iniciamos y arrancamos con esa corrección que de alguna forma se contagia de los primeros días o las primeras semanas del año posterior al halving. Vamos a ver si esto realmente lo podemos confirmar. En el año 2013 tuvimos un mes de enero claramente alcista. En el año 2017 tuvimos un mes de enero muy justito. En el año 2021 hemos tenido un mes de enero promedio. Vamos a ver qué es lo que tenemos en el año 2025. Pero históricamente hablando, lo que podemos asegurar es que después de tener o de vivir el halving, durante los días venideros, históricamente hablando, como digo, o con los datos en la mano, se espera una pequeña subida extra y un movimiento correctivo, en este caso, mayor. Si vamos directamente al gráfico de Bitcoin, a ver, este análisis lo estoy haciendo a jueves a las 3:49, es decir, vais a ver este gráfico un poco desfasado. Yo no sé qué es lo que va a ocurrir a continuación, pero es que no me quiero enfocar en la estructura técnica, en cuanto a qué es lo que va a pasar ahora, sino que quiero enfocarme en cuanto a lo que tenemos que tener pendiente en lo que resta de jueves, durante todo el viernes, durante todo el sábado e incluso el domingo. Así que independientemente de lo que esté ocurriendo, el análisis es válido. Ya comentamos que podíamos esperar un movimiento alcista. Creo que hicimos el vídeo hace un par o 3 de días. El precio lo hicimos el día 2 de diciembre. No sé qué es lo que, no sé qué día era de la semana exactamente, pero bueno, podéis ir al canal y lo veis. Y comentamos que podíamos esperar esta estructura alcista. ¿Por qué? Porque lo que estábamos viendo en gráfico diario, esto que estaba ocurriendo en gráfico diario en ese momento, era literalmente lo mismo que lo que habíamos visto en gráfico de 4 horas en este momento de aquí. Es decir, si replicamos este gráfico de 4 horas, lo quito de aquí y lo pongo aquí, podemos ver que coincide perfectamente. ¿Qué es lo que coincide? Coincide, pues, en gráfico diario, movimiento impulsivo y freno. Gráfico de 4 horas, movimiento impulsivo y freno. Este freno ya nos marca la parte inferior del triángulo, del mismo modo que nos lo marca aquí. Movimiento un poquito mayor y caída. Y caída. Esta caída nos marca la parte inferior.
movimiento impulsivo, pequeña montañita y pullback, movimiento impulsivo, pequeña montañita y pullback, marcando un tercer mínimo, aquí tenemos el segundo y aquí tenemos el tercero, y aquí es justamente donde nos paramos, en el hecho de lo que podemos esperar a continuación, debido a que, primero, venimos de un impulso, segundo, de una tendencia alcista, tercero, de un patrón correctivo, cuarto, este patrón correctivo es un triángulo que puede ser de continuación, quinto, hemos marcado ya las tres partes en la zona inferior, y sexto, no estamos en ningún nivel de resistencia. Si hubiera aquí un nivel de resistencia importante, el tema sería otro, pero no lo está, no lo hay, igual que aquí tampoco había ningún nivel de resistencia claro. Podíamos esperar esta ruptura al alza que, pues, como veis, es lo que literalmente terminó pasando, ¿no? Esta ruptura al alza. Ahora bien, ya está. ¿Qué tenemos que hacer a partir de ahora? Bueno, pues del mismo modo que en gráfico de 4 horas, en el momento en el cual se formó esta ruptura, tuvimos que estar pendientes de esas confirmaciones. El precio no es solo romper y ya está. El precio es romper, es cerrar y es confirmar. Y esto no lo tuvimos, el movimiento lo teníamos un poquito más abajo, por ahí estaba la zona de resistencia. Esto no lo tuvimos hasta aquí. Aquí rompimos, cerramos y en esta vela de aquí confirmamos. Podéis ir al vídeo también de este día de aquí y veréis un poco lo que comentamos. O este día, o el de antes, o el de después. No tengo ni idea. En función del día de la semana, pues hice el vídeo antes, durante o después. Pero hasta que no se formó esa clara confirmación de la ruptura del anterior nivel de resistencia, no pudimos esperar un claro desahogo alcista. Pues bien, en el punto actual en el que nos encontramos es lo mismo. Me da igual lo que ocurra a continuación, por eso estoy grabando este vídeo y lo voy a subir dentro de 16 horas. Me da igual. Porque en lo que nos tenemos que fijar a partir de ahora es, primero, entender esto que he comentado aquí, que es lo más importante, y segundo, entender esto, entender las bases a través de las cuales podemos esperar que, oye, esto no solo ha sido un pequeño retesteo de los 100.000, sino que el precio ha roto, ha cerrado y ha confirmado con la continuación al alza del día de mañana, en mi caso, el día de hoy para vosotros, viernes, de esta ruptura. Porque a partir de aquí tendremos la ruptura, el cierre y la confirmación y podremos esperar que el precio de Bitcoin continúe durante los próximos días del mes de diciembre, como hemos dicho y hemos visto aquí, para que luego, si pertoca y si se da de este modo, podamos formar un movimiento correctivo un poquito mayor, que obvio, como no tengo una bola mágica, desconozco la magnitud, las características y las dimensiones de dicho movimiento. Pero bueno, quería hacer una pequeña actualización. Más que intentando decir qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a pasar, sé perfectamente cuándo puedo decir eso y cuándo no. Quería explicarlo desde un punto de vista estratégico y analítico. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.